Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a estudiar la palabra. ¿Qué le parece? Si ahí con un corazón humilde y pues que Dios nos hable, ¿no? Y que primeramente el Señor nos ministre en esta tarde, pero primero vamos a hacer, ¿se está bien, hermano? ¿Estamos bien? Ok, ¿sí me escuchan todos bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué es el pecado y sus consecuencias? Pero ¿qué dice la Biblia sobre el pecado? Muchos tenemos noción acerca de esto, ¿no? Del que el pecado es algo que ofenda a Dios, pero vamos a tratar, hermanos, de exponer un poco acerca de esto y que el Señor nos hable y que el Señor nos ayude, porque a veces sucede esto, que dentro del cristianismo ya muchos nos creemos muy santos, muy puros y pensamos que no pecamos y empezamos a ver con ojos de discriminación y de superioridad, tipo fariseos, ¿no? Que saben mucho, que entienden mucha palabra, pero su corazón son sepulcros blanqueados. O sea, no, es algo tremendo. Y es algo que a veces nos debemos de recordar, de que siempre hay que venir a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor. Amén, hermanos. Sé que es un tema muy que no en muchos lugares, aunque sí hay muchos lugares. Sé que aquí hay, en Memphis, hermano, déjeme decirle, hay muchas iglesias donde usted pudiera estar, la mera verdad, donde usted pudiera mejor decidir estar y todo, pero muy pocas son las que hablan de esto y muy pocas son las que no quieren hablar de esto, y hay unas pocas que sí lo hablan verdaderamente, pero no solamente es hablarlo, sino vivirlo, ¿no? Vivir conforme a la palabra. Y bueno, ¿qué más es que Dios nos habla a nuestro corazón siempre, ¿no? ¿Qué le parece si ahí donde está en su lugar inclina su rostro y por favor le pido algo? Póngame en las manos del Señor a este siervo inútil, porque eso es lo que somos. Somos simplemente personas que queremos menguar para que Él crezca en cada momento, y lo más que pretendemos ser es un siervo inútil en todo, porque no somos nada ni nadie si no es por Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por traernos aquí. Gracias, Señor, porque creo que en esta tarde nos quieres limpiar a través de tu palabra. Ya algunos de nosotros hemos sido lavados, Señor, pero tu palabra, Señor, es la que nos infunde aliento. Tu palabra es la que nos va limpiando cada día, santificando y consagrando más, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. No para sublevarnos ni creernos más que nadie, ni ser la mejor iglesia en la ciudad, no, Señor, sino que tú eres el único exaltado y digno de recibir toda honra y gloria. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, querer reflejar tu nombre en nuestras vidas. Señor, danos la oportunidad y gracias por el privilegio de venir y rescatarnos, Señor, y darnos por la gracia la salvación de nuestras almas, Señor. En tu nombre, Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Déjeme, busco y expando porque a veces ya ni los lentes, ¿verdad? Pero ¿qué es el pecado y qué dice la Biblia? Voy a hacer una pequeña introducción. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho, porque a veces el hacer no es tan difícil y tan duro como el decir, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dicho o hecho algo errado? Algo de lo cual nos hemos arrepentido o nos hemos dado el caso de simplemente un pequeño remordimiento. ¿Me sigue con eso? A veces una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Remordimiento es cuando te cacharon. Arrepentimiento es cuando verdaderamente te arrepientes y das un giro y no lo vuelves a hacer o no lo sigues haciendo. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo más profundo que eso, algo que trae consecuencias eternas. Por eso dije, ¿qué es el pecado? Sus consecuencias, pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Fíjense que el significado original etimológico en la palabra pecado es una palabra bien sencilla, que es errar el blanco. Quiero que ponga atención, es errar el blanco, no al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos y nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. ¿Cuántos hemos errado el blanco? ¿Amén? ¿Solo yo? No, hemos errado al blanco. La Biblia nos dice hay muchas, no condiciones, sino mandamientos, cosas que Dios ha dicho y hemos errado, y ahora puedo decir, seguimos a veces errando al blanco.
No, pero yo he tratado de cumplir con esto, pero a veces en nuestra arrogancia y orgullo, en la manera como hablamos y nos creemos superiores a los demás, déjame decirte que estamos errando el blanco. ¿Me doy a entender? Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos y nos desviamos. El origen del pecado, hermano, puede haberse originado, más bien, todos sabemos el origen de que se originó en una rebelión. Diga conmigo, rebelión. ¿Sabes que tú y yo somos rebeldes por naturaleza? ¿O no? Pero lamentablemente, bueno, por decirlo de alguna manera, un ángel en la creación de Dios llamado Luzbel, Luz Bella, creado, Lucifer viene del latín, pero bueno, le dieron ese nombre, Satanás, el diablo, apodos que tiene. Esto quiere decir que es en este ser creado angelical allá en el cielo se rebeló y luego entró en la humanidad a través de la desobediencia de ¿quién? De Adán y de Eva, según la Biblia. La Biblia así nos lo cuenta. O sea, yo sé que a lo mejor esto le va a aburrir a usted porque dice, ya lo he escuchado tantas veces. Bueno, déjame decirte que una más, a lo mejor Dios te quiere estar y te está hablando en algo. Porque no hay cosa que Dios nos pueda hacer, que Dios es muy repetitivo en todo, ¿no? Le gusta repetirnos. Pero a veces el Señor le dijo a Israel, por tu dura cerviz. O sea, ¿cuántas veces no te he dicho, Israel? Bueno, ahora el Señor nos habla a través de la palabra de Dios. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ese fue su origen. Las definiciones del pecado se definen de diversas maneras en la teología cristiana, incluyendo, como dijimos, errando el blanco. O sea, no alcanzar esa marca o estándar de Dios, que Dios lo puso para que anduviésemos en ella las buenas obras o la obediencia. También vemos la rebelión, esa desobediencia intencionada a la voluntad de Dios. La impureza, una condición de inmoralidad e iniquidad interior. Por ende, se refleja en el exterior. ¿Está conmigo? El pecado original se refiere al pecado de Adán y Eva y sus consecuencias sobre la raza humana, que incluyen una inclinación heredada al pecado y una corrupción de la naturaleza humana. O sea que todo ser humano es corrupto por causa del pecado. Tuvo un alcance y sus consecuencias. ¿Qué es esto? El pecado se manifiesta en acciones individuales. Aquí lo que la psicología dice lo contrario. Oh, es que tú hiciste eso porque tu marido te llevó a hacer esto. No, espérate. Individuales. ¿Va conmigo? Porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento de lo que debe de ser bueno y malo. ¿Va conmigo? Adán y Eva fue individual. Ella decidió y él decidió. No pudo haberlo decidido si no se vio involucrado de alguna otra manera. El problema es que todo lo queremos llevar a que, porque ella, o sea, como le digo, la psicología, no voy a entrar en que si es buena o mala, o sea, tiene sus buenos lados. Pero en una parte de esta es de que es que tu contexto, es que tu familia te llevó a esto, es que cómo te trataron tus... No, es que llega un momento en la vida en la cual cada uno nos hacemos responsables de nuestras acciones. ¿Va conmigo? Cada uno, seas cristiano, santo, puro, sin mancha, o seas alguien que no ha conocido a Cristo, cada uno. Porque el pecado va más allá de que solamente en los cristianos o solamente en los de afuera, aplica para todos. Por eso es que la Biblia nos sigue hablando. Cuando Juan dijo, si alguno hubiere pecado, fiel abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién les está hablando? A cristianos. ¿Vale? Entonces, el alcance tiene consecuencias. La consecuencia final del pecado es el juicio y la separación de Dios. Tal como lo describe la Biblia ya, usted puede leerlo en su casa en Romanos 6:23. Pero con respecto a esto de la consecuencia y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, hay una redención. Esa redención es el mensaje fundamental de nosotros como cristianos o de la doctrina cristiana en cuanto al pecado, es que es posible nuestra redención a través de un hombre. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, o nuestro Salvador. Como niño vino y dijo, llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Que es el Salvador. Pero en la cruz del Calvario demostró su verdadera salvación como Señor. Siendo rey, se hizo siervo.
y tomó forma de hombre. Y vemos esta parte de la salvación se ofrece a todos por la gracia de Cristo, que es la única manera de superar el pecado y sus consecuencias. ¿Qué define el pecado en la Biblia? El versículo base, ahí vayan a su Biblia conmigo en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Me indica con un amén cuando llegue. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Pero voy a ir un poquito más arriba porque agarro un poquito de contexto para que es tu colchón, pues. Es el colchoncito o esa almohada para que puedas recostarte. Porque Juan dice, hijos de Dios, un título arriba. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Sí se lo saben, ¿verdad? Hasta hay cantitos, coritos y todo esto, ¿no? De mira cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Pero he aquí la esencia del cristiano. He aquí la esencia del nacido de nuevo. He aquí la esencia del que se dice hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, que el mundo ya no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. ¿A quién? A Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuántos le anhelan eso, hermanos? Amén. Pocos, pero le anhelan. Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y la Biblia me lleva un pasaje también que habla y dice, sin santidad nadie verá a Dios. Esta vida a lo mejor puede ser para ti, esta vida es difícil. Esta vida es muy, muy cargada de muchas cosas. Pero Jesús nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él venció. Dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, diga conmigo, se purifica a sí mismo. Un cristiano que no anhele la santidad, la purificación, la consagración de su cuerpo, espíritu y alma, que ya Cristo lo hizo, pero que tú no anheles, porque dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Déjeme decirte que has estado viviendo engañado toda tu vida, o estamos viviendo engañados nuestra vida, porque no podemos seguir como el mundo nos conoció. ¿Cómo me conoció? Ustedes, bueno, mis hijos no me conocieron así, pero mi esposa sí. Es más, mi esposa, y eso voy a simplemente decir un poco, porque debe de haber un cambio en nuestra vida. Mi esposa me encontró a mí, o los conocimos siendo con malas palabras, yendo a las discotecas y bailando y llegando el carro olor completamente a cigarro y cosas así. Y digo, si usted me conociera a mí y yo siguiera diciendo que soy cristiano y todavía usted ve en mí ese tipo de cosas, ¿sí o no usted dudaría? Seamos objetivos, ¿no? Dudaría, hermano. Y así está el cristianismo moderno de hoy en día. No se puede manchar el evangelio de esa manera. No lo podemos rebajar a tal grado que, como dice Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y entra el versículo clave de esta tarde, como decimos, el pecado y sus consecuencias. El pecado tal y como es, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si yo me quedo ahí, digo, no, pues es todo, ¿no? Versículo 5. Y sabéis, ¿quiénes saben? Vuelvo a preguntar, ¿a quién le está hablando Juan? Mira cuán amor nos ha dado el Padre que seamos hijos, llamados hijos de Dios. Le está hablando a una iglesia, a un pueblo cristiano. Y sabéis, pueblo, hijos, llamados hijos de Dios, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Dios me enseña. Entonces el concepto del pecado en la Biblia se refiere a quebrantar y a transgredir la ley de Dios.
Desde el principio Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer y a lo que no. ¿Sí o no? Tú a tus hijos, tú les pones reglas en casa, ¿no? Tú dices, esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer. Salte de esto de lo que debes hacer y hay consecuencias, ¿o no, padres? O solamente yo fui un poco rígido, ¿no? No, es que son la ley en el hogar, ¿no? Cuando Dios, en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, en el origen, en el principio de todas las cosas, escuchen y lean con atención. Cuando Dios el Señor puso, es Dios habla hoy, al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ven que ya el hombre trabajaba ahí? Para que ellos digan de que no, por esa Eva ya trabajo y tengo que mantener y cuesta mucho. ¿Sí o no que cuesta trabajo trabajar? Sí. Aunque a algunos no les gusta trabajar, pero tenemos que trabajar. Por muy difícil que sea el trabajo, bueno, es parte del diario. Pero cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara, le dio esta orden. Diga conmigo, orden. ¿Qué es una orden? Sí saben que es una orden, ¿no? O sea, para no atrasarnos más. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del bien, del árbol del bien y del mal. No comas, o sea, no le sugirió, mira, ¿qué te parece si evitas ese árbol? No, le dijo, puedes comer de todos, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, digan conmigo, ciertamente morirás. Y hermanos, y Dios no miente, ¿sí o no? ¿O piensan que Dios miente? Dios no miente. En la Biblia, que es la palabra de Dios, que es nuestra declaración de fe, cuando decimos la Biblia es nuestra única regla toda suficiente de fe y conducta, encontramos leyes explícitas, mis amados hermanos, tales como los 10 mandamientos. Dios nos da esas leyes para nuestro beneficio. Estas nos ayudan a actuar de forma correcta, o nos deberían de ayudar a actuar de forma correcta, cuando acerca de que Dios dice que Dios aborrece la mentira, ¿sí o no? Y todo el que miente, su padre es el padre de toda mentira, que es sencillo. Ahora pregunta, ¿por qué sigues mintiendo? ¿No? Hello, ¿sí vinieron hoy? Los acobija el calorcito. Dios nos da este tipo de leyes, mandamientos, órdenes en el cual Él quiere evitar cualquier tipo de consecuencia del pecado. Estas nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante los demás. Y a la vez nos advierte de cometer errores que pueden traernos consecuencias fatales, terribles, y no solo en este día, sino puede traer una consecuencia fatal, hermano, que es una eternidad separado de Dios. ¿Te has puesto a pensar eso? Yo sé que muchos de nosotros nos ponemos a pensar en el mañana, somos los hombres del mañana. Casas, carros, con quién te vas a casar o con quién vas a estar, cuántos hijos vas a tener y todo, pero ¿te has puesto a pensar en tu eternidad? Que si no está Dios no hay nada, hermano. No hay futuro. Discúlpame, o sea, quisiéramos a lo mejor haber entrado en esa película de Volver al Futuro, ¿no? Donde hay un carro y vuelves y todo y a querer arreglar, pero ya lo pasado ya pasó. ¿Cómo vivimos hoy en día? En Cristo Jesús. Cuando desobedecemos a Dios e ignoramos voluntariamente la ley, y lo hacemos consciente o inconscientemente, guiados por esa actitud rebelde, la base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. Ahí está todo. El corazón rebelde es en realidad un corazón orgulloso. Amén. El corazón orgulloso es tremendo, hermanos. No sé si usted voltea a su lado y puede ver a alguien y dices, ¿esa persona será orgullosa o no? Porque ciertamente nuestro caparazón, enfrente podemos expresar una cosa, pero por dentro ser otra. Quiere probar que sabe más que Dios. El corazón orgulloso quiere probar eso. ¿Y a quién me parece? ¿A quién me recuerda eso? ¿Dónde se generó? En el cielo. Quiso ser igual a Dios. Por eso el orgullo, aquel que te hace morder la lengua y yo se lo tengo que decir. Y tiene que ser así, y va a haber quién manda en casa, ella o yo, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Demasiadas cosas. El orgullo, querer ser igual que Dios, quiere probar que sabe más que Dios,
que puede solucionar las cosas a su gadarena manera. Así se va a hacer y lo voy a hacer así y por sus propias fuerzas. Y es precisamente así, con esa actitud de rebeldía, que comenzó todo. Para no hacerle grande la historia, ustedes saben, en Génesis capítulo 2, cuando Dios creó al hombre, lo puso en ese huerto del Edén y se encargó de cultivar y cuidar. Sin embargo, le dio una orden muy clara, que ya la que acabamos de ver, que no podía comer del árbol del bien y del mal. Hoy a nuestros hijos, a lo mejor a la edad de 20, 30, 15 años, todavía queremos manipular ciertas cosas cuando ellos ya van despertando entre lo que es el bien y el mal. ¿Sí o no, papás? Y no debemos de quitar el dedo del renglón. Es seguir, esto está bien, esto está mal. La palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, y mantenernos. Por eso la palabra nos enseña que los guiemos en estos caminos, y aun cuando fuere viejo. Pero el problema es que nosotros como ejemplo, ¿qué pasó? Cuando hay altivez en casa, cuando ven cómo mis hijos me pongo yo con mi esposa o yo me pongo con ellos, van a decir, ¿de ese Cristo me hablas? No lo veo reflejado en ti. No basta solamente con nuestros vecinos o venir aquí a la iglesia, sino cómo nos tratamos en casa. Por eso es que a veces puede pasar eso. Ahora no son todos los casos, ¿no? A veces ellos, cuando ya están despertando esta parte en su ser, su conciencia, elegir entre el bien y el mal, ciertamente ellos tienen que escoger. ¿Sí o no, papás? Pero tú no dejes de poner el dedo en el renglón, no en la llaga, sino en el renglón, en la palabra de Dios. Le dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y la palabra de Dios dice, no comerás, es no deberás comer. El día que lo comas, Adán y Eva, o Adán, ciertamente morirás. El hombre podía comer de todos esos árboles del jardín, mis amados hermanos, menos uno. Y fue precisamente de esa provisión que se valió esta serpiente llamado diablo. Y el diablo, el significado de la palabra diablo, es un falso acusador y calumniador. ¿Ha conocido gente falsa, acusadora y calumniadora? Piense. Pero no solamente eso. Para tentar al hombre y a la mujer, este diablo o este ángel caído se posó en una serpiente y empezó a hablar. Pero también encontramos en Génesis 3, 1 al 5, Satanás también se le conoce como adversario. ¿Cuántos adversarios tienes? Ponte a pensar. Si tú dices, ¿qué tiene que ver esto con el pecado? Es que el pecado tiene mucho que ver, hermano, dentro de la humanidad. El enemigo es el enemigo, de Dios. De todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios ama. ¿A cuántos Dios ha amado? A ver. Ciertamente dice la Biblia, Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cómo leímos primera de Juan 3:1? ¿Se acuerdan cómo lo leímos? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce. ¿Sí sabes que no conocer es algo irreconocible? Algo que tú dices, ¿de cuándo acá ya no tomas, ya no fumas, ya no haces droga, ya no vas a los bailes, ya no vas a esto, ya no? El problema de hoy en día es que la iglesia, hermanos, ha permitido eso, que entre a la iglesia. Esa es la gran confusión de hoy en día, de que haya bares cristianos, que haya, en vez de alabanza y adoración, júbilo para el Señor, haya bailes dentro de la iglesia. Sé que a lo mejor no les va a gustar mucho, a lo mejor ustedes sí, pero los que escuchen eso van a decir, no, este hermano está mal. Pero dígame, ¿en qué momento Jesús permitió eso? ¿O en qué momento la iglesia primitiva se daba ese lujo de meter cosas del mundo a sus cultos? Por eso el mundo, dice Juan, ya nos los va a conocer. ¿Qué mundo? Ay, mi familia. No, el sistema también del mundo, lógico, pero también la gente de afuera, la gente con la cual acostumbrabas a andar y ya no haces ese tipo de cosas. Por eso me llama la atención que
que a Pedro lo identificaron. ¿Qué no este es el que andaba con el Nazareno? Mira cómo habla. Mira a lo mejor cómo viste. ¿No? El hombre podía comer de todo eso y había un falso acusador y calumniador y un adversario. Pero acuérdense que ese es el enemigo de Dios, por lo cual se constituyó enemigo nuestro. ¿O no? Satanás va a buscarte como león rugiente, cómo devorarte, cómo robarte tu fe, cómo desanimarte, cómo atraparte entre las cosas del mundo, de lo que antes veníamos. Déjeme decirle, hermano, que hubo momentos en mi vida que sí, que muchas cosas de las que yo hacía antes querían venir. Pero ¿sabe qué, hermano? No fueron mis fuerzas. Fue la gracia bendita de Dios que nos sigue apartando de eso. Pero no solamente eso, sino su palabra. Porque su palabra, hermano, el que permanece fiel en ella y cree y se ha aferrado con sus manos a ese arado, no vuelve a voltear para atrás. Amén. Por eso es la intención o la condición de nuestra carne, ¿no? De someterla a las cosas de Dios. Dice en Génesis 3, 1 al 5, la serpiente era más astuta. No se lo voy a leer todo, ciertas partes especiales, que todos los animales del campo. Pero dice que Dios el Señor había hecho. Así que le pregunta a la mujer, aquí hay una pregunta. ¿Es verdad que Dios te dijo o les dijo? Yo hago una pregunta, ¿qué tanto te ha dicho Dios en tu vida? 10, 15, 20 años que, entre comillas, muchos decimos nosotros, yo camino con Señor, yo le he servido a Dios. Servir, venirse a sentar a una iglesia, hermano, yo entendí eso muchos años antes, va mucho más que eso. Servir es negarse a uno mismo, servir es darse por el prójimo, servir es darlo todo por el Señor Jesucristo, no en una iglesia sentado. Es bueno que vengamos, sentamos y servimos 1, 2, 3 horas, pero yo le dije a los hermanos en un principio el miércoles, el servir es más allá que eso, es servir allá afuera, donde el mundo no nos conoce. Amén. ¿Es verdad que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? ¿Era verdad o no? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? Que tú sabes que está en la palabra, que tú dices, esto es verdad, pero a veces la quieres canjear, como Chabelo, ¿no? A la catapixia, ¿no? Te lo catapixeo, cuate. Y andamos catapixiando la verdad por la media verdad que el mundo te ofrece. Hello. ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Échate un vinito. No, pues una copita, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Cuando estaba enfermo Pablo de sus estómagos y de su estómago, y le dijo, bueno, te recomiendo un vino de mesa para que tus malestar. No, algunos agarran la botella. Y no la botella, a veces se compran un 6 y un 12 y piensan de que, y mucha, hermano, es lo de menos, no es algo bien leve, pero cuando Dios dijo una verdad, es porque Dios es una verdad objetiva. Podemos comer del fruto de todos los árboles. Eva le estaba respondiendo la verdad, ¿no? También respondió ella. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no coman de ese árbol. Pero no solamente no coman, le dijo, ni lo toquen. ¿Sí ve? Porque a veces el tocar te lleva después a comer. A veces cuando Jesús dijo, todo aquel que mire a una mujer, o sea, puso una ley se puede romper con una ley superior. Y la gracia es superior a la ley del pecado, ¿no? A la ley de cualquier ley o la ley de Moisés. La gracia es superior, ¿no? Y Jesús le dijo, no solamente hablo del acto, sino cualquiera que mire con sus ojos ya la deseó en su corazón. Parafraseando ese pasaje que Jesús dijo. Aquí no solamente le dijo no coman, sino ni la toquen. O sea, estate kilómetros lejos de ella. Pero ¿qué hacemos nosotros con el pecado? Ir a vencerlo, ¿no? O sea, ven pecado a mí para vencerte y demostrar que soy Jimán. No. De lo contrario, Dios en Génesis dijo, morirán.
Pero la serpiente dijo a la mujer, como puede decir el compadre, o como puede decir el esposo o la esposa, como pueden decir los hijos, como puede decir la tía o la abuelita que todos adoran y que, ay, mijito, es que desde que te fuiste de la religión no tengo paz y todo, cualquier cosa que puedas ponerle, ¿no? La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Estaba en lo cierto o no? Estaba mintiendo. Dios sabe muy bien. Y haga de cuenta, imagínese a la serpiente, ¿no? Cascabel y todo ese rollo, la que le gusta a usted. Cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos. Y lo más tremendo, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 1 al 5, es más profundo. Pero aquí vemos claramente la forma en que el diablo ha obrado desde el principio y sigue obrando, y más, el deseo más grato de Satanás es hacer caer a cristianos. ¿Sí o no? Es hacer caer a aquellos que se dicen que tienen la verdad, pero no la viven. De esos ni se preocupa, De eso nada más poquito sazón y todo, y vámonos, este es de volada. Porque dice creer y no la vive. Pero aquel que dice creer y la vive es de los que Satanás, no hombre hermano, se le hace agua a la boca a él. En poner tentación, en poner pecado, cualquier tipo de cosa. Porque él los quiere engañar a cada uno de nosotros, y a los seres humanos pues viven en eso. Habló a solas con ella, con Eva, esperó un momento en que Adán no se estaba presente probablemente y aprovechó un momento de aparente vulnerabilidad. Luego vemos que actuó con astucia, con conocimiento, creó dudas y apeló al deseo de poder y de grandeza. Y con el boom de las redes sociales, que hay personas que se graban a sí mismas, que hay personas que grábenme a mí y vamos a hacer un boom para likes y loves y vistas y todo. Hermano, ese es el peligro de la nueva era de estos momentos, las redes sociales. No estoy diciendo que esté mal, sino es que el problema es que tenemos que cuidar cada uno de nosotros de dónde viene todo este asunto, ¿no? Hubo astucia, la serpiente tenía conocimiento, crea dudas en el corazón de Eva. Básicamente, Dios llamó a Dios mentiroso, ¿verdad? Ahí está. Le engañó a transgiversar el significado de la palabra muerte. Y yo creo que, bueno, este es mi punto de vista, cuando Eva y Adán lo hicieron, estaban esperando como que muerte, pues ¿cuál? ¿Sí ve que ellos no murieron enseguida? Yo creo que muchos de ustedes, o muchos de nosotros, me voy a incluir, al momento de pecar, esperamos el ay, o estamos, ¿cómo le puedo decir? A la expectativa del momento que pecamos, porque a veces hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Señor, perdóname, ay, tú me conoces. Claro que Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestras debilidades. Amén, iglesia. Pero a veces hay remordimiento, no hay arrepentimiento. En el arrepentimiento el Señor nos acobija, el Señor nos abraza. En el remordimiento el Señor te dice, ay, mi hijo, Él conoce nuestro corazón. El problema es que a veces muchos de nosotros en ese pecado lo ocultamos, no lo confesamos. Es que tú sabes, Señor, pues tú sabes, soy carne, ¿no? Me dejo llevar y todo. Y mire, excusas Dios se las sabe. El problema es que puede pasar un año, pueden pasar 2, pueden pasar 3 años. Y tú ya vives una vida vas con tu chicle como sin nada, y el azote viene porque no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. Esto me lleva a la historia de un gran pecado que David hizo. David no solamente le robó la mujer a Urías, David cometió homicidio. No le bastó, por querer ocultar su pecado, vino un profeta llamado Natán, y cualquiera que se presentaba delante del rey, puede ser un profeta falso, lo que sea, pero Natán era un profeta de Dios. Le puso una ilustración y David entendió. Según los que relatan, un año después. ¿Cuánto hemos a veces nosotros ocultado pecado? Que a veces Dios te está llamando. A veces por eso choca esto. Cuando viene un predicador, se predica este tipo de cosas. Es que ¿qué sabe? Es que no, aquí nomás quieren confrontar y aquí no hay amor. Es que es por amor que Dios te está llamando acerca de tú y mi pecado. Amén.
Y es donde no nos gusta. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque somos orgullosos, arrogantes y pensamos que todo lo sabemos y somos mejor que Dios. Y a veces crea dudas en nuestro corazón. Eva y después Adán escogieron juntamente desobedecer a Dios y hacerle caso a la serpiente. Pero ¿qué significa esto para nosotros con lo de Adán y Eva? Que ese acto de desobediencia, hermanos, abrió la puerta para que el pecado formara parte de tu vida y mi vida. Desde entonces todos hemos nacido con la tendencia a algo, la desobediencia o hacer lo incorrecto delante de Dios. O sea que errando el blanco. Hasta que Cristo nos ilumina, hasta que Cristo viene con su palabra y su gracia, su misericordia, por la cual nos amó, nos ha llamado para arrepentimiento. Siempre podemos elegir y debemos hacerlo, hermano. De alguna u otra manera, tú tienes que tomar tu elección por medio de su gracia. Pero esta tendencia forma ahora parte de nuestro impulso natural. No nacemos con la culpa. Escuche bien, esto es algo muy, muy profundo. Pensamos que nosotros tenemos la culpa. No, porque acuérdense que la Biblia marca que hay dos Adán. El Adán primero y el Adán postrero, ¿no? ¿Va conmigo? El primer Adán tuvo la culpa por desobedecer. Muchos piensan que somos nosotros los culpables del pecado de Adán y Eva. No. Lo que sí es que tenemos una inclinación natural a desobedecer los mandatos de Dios. Porque por uno entró el pecado, pero por otro obtenemos la gracia. Y no es por el otro llamado Jesús, los cuales nosotros, ya estoy en Jesús, ahora sí yo todo lo puedo en Cristo, que venga lo que venga la tentación, que venga el pecado y yo lo voy a vencer. Hermano, es la gracia la que nos sostiene. Por uno, no eres tú. No porque yo sepa mucho Biblia, no porque vaya a un instituto bíblico, no porque haya sido llamado por Dios, es porque Él nos ha hecho sus hijos y es por Él, para Él y a través y por medio de Él es toda la honra, la gloria, el honor y la majestad. Claro que por Adán entró el pecado, sí, esa no fue nuestra culpa. Adán pagó el precio. Él vio a uno de sus hijos cómo era suicidado, muerto por otro de sus hijos. Mucha gente dice que en la Segunda Guerra Mundial, dice que muchos padres no estaban preparados para ver a sus hijos fallecer de esa manera, ¿no? Por causa de la nación, ¿no? Pero pasó. Imagínense a Adán ver el primer homicidio ahí, a lo mejor en el patio de su gran casa que tenía, en ese jardín o en donde Dios lo había puesto ya, para que vivieran y multiplicasen y todo, y que vieron eso sus ojos. Siempre podemos elegir y debemos hacerlo. Por esa tendencia forma ahora parte de nuestro impulso natural. Dios detesta el pecado, hermano. No nacemos con esta culpa ciertamente, pero sí a la inclinación natural. Por eso Pablo decía, lo que a veces, esa ley que hay en mi sangre, en mis huesos, pero gracias a la ley que sobrepasó eso, que es la ley de Cristo. La Biblia llama a esta tendencia nuestra naturaleza pecaminosa, ahí en Romanos 8. Pero Dios detesta el pecado tanto, porque el pecado creó esa barrera de separación entre Él y nosotros. En Isaías capítulo 59, versículo 1, dice el profeta Isaías, en nuestra versión Dios habla hoy, dice, el poder del Señor no ha disminuido, como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. El Señor sigue escuchando, hermano. El Señor todavía puede traer, o todavía hay salvación. El problema es cuando la iglesia sea levantada. El problema es que cuando el Espíritu Santo, los que ha sellado Dios con su Espíritu Santo, se han levantado y quitados. Pero lo que más me interesa también es el versículo 2. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios, dice el profeta Isaías. Sus pecados han hecho que Él cubra su cara y que no los quiera oír. Hay una porción en la Biblia, dice que por qué las oraciones de los hombres o de la mujer, pero habla acerca del varón con respecto a eso, por qué no suben delante de Dios, por qué no llegan delante de Dios, porque tenemos que examinar nuestra vida, ¿no?
Hay consecuencias del pecado, claro que hay consecuencias del pecado. La Biblia en todas partes nos deja ver que pecar, errarle al blanco, bajo la perspectiva divina de Dios, su santidad, es desobedecerlo. Elegir nuestro propio camino en lugar de su voluntad. ¿Qué eliges tú? ¿Tu propio pensar, lo que tú piensas, o la voluntad de Dios? ¿Qué es mejor? Cuando la Biblia me dice que su voluntad es agradable y perfecta. Esto puede manifestarse en nuestras acciones y pensamientos, generando consecuencias en nuestra vida. Todos los pecados, hermano, grandes, pequeños, de cualquier color y cualquier sabor, claro que tienen consecuencia. Todos. Y tienen su paga. Pero la peor de estas consecuencias será una separación eterna de Dios. Muchos de nosotros, voy a decir esto con plena sabiduría y con pleno conocimiento, muchos de nosotros nos ha costado miles acostumbrarnos y adaptarnos a otra cultura llamada el sueño americano. ¿Sí o no? Todos anhelamos, todos, y levante la mano si me equivoco, anhelamos volver algún día a nuestra tierra. Amén. Todos anhelamos. Hubo una separación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, y esto me hago empático con ustedes porque todos pasamos a la edad de 10 años, de 15 años, de 20 años, tuvimos esa separación. El problema es que el asunto es que te quiero llevar un poco más allá. Estar separados de Dios, hermano. ¿Te has puesto a pensar? Es un momento del Creador, de aquel que dio su vida. Por eso es que por nuestras propias fuerzas no podemos. Él tuvo que venir del cielo, tomar esta forma de siervo, siendo rey, vino del cielo a través de una virgen llamada María, nació en un pesebre, habitó entre nosotros, fue al Calvario, dio su vida por ti y por mí. Pero no solamente eso, Él resucitó. Para que si viniéramos a Él y esa esperanza de que estemos con Él algún día, pronto se lleve a cabo. Él viene por su pueblo. Amén. ¿Sabe qué? Esto me ha llevado a mí a pensar en cuanto a mi madre, mi padre y todos ellos. Y yo he hablado con mi esposa y le digo, pase lo que pase, le digo, sí, anhelo regresar. Si Dios así es su santa y bendita voluntad, ¿no? Porque he entendido que los planes de Dios son mejores que los nuestros y son perfectos y Él no se equivoca. Pero ¿a qué es lo que voy con esto? De que si algún día llegara a pasar lo que tiene que pasar, digo, Señor, solo permíteme yo llegar a la meta, esa meta que Pablo anhelaba, a esa meta de llegar contigo más que sobre todas las cosas. Se manifiesta, hermano, todo esto en nosotros. Todos los pecados son eso, de separación, de sus consecuencias, separación de con Dios, la muerte eterna. En general la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Muerte, hermanos. Pecamos y nos separamos de Dios. ¿Te has imaginado esto? Que por qué a veces hay desánimo y empiezas a dejar de faltar a la iglesia y empiezas a dejar de hablar con los hermanos o empiezas a dejar, bueno, lo primero es la primera separación, porque es lo mismo lo que pasa con el matrimonio, hermano. Es lo mismo, por eso hay muchas referencias en la Biblia de Pablo, de Pedro y de hermanos que escribieron los libros puntuales acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? La ruptura no viene de un día para otro, la ruptura se viene dando gradualmente, o sea, todo eso. Y con Dios es casi lo mismo. Dejas de leer, dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de escuchar cantos y te pones a escuchar a la loba, o te pones a escuchar a la del barrio, o te pones a escuchar es lógico que te vas a llenar de cosas, ¿de qué? Del mundo. ¿Y el mundo qué te da? Desilusión. Fíjense que una piedra en el camino le enseñó que su destino era. Híjole, ¿no? Fíjense, ¿no? Que una piedra en el camino le enseñó que su destino era rodar y rodar. Qué tremendo, ¿no? ¿Y en Cristo? Otras consecuencias graves del pecado, hermano, además de separarnos de Dios en el sentido de culpabilidad, de esclavitud del pecado, conflictos en relaciones, a lo más grave de todo sería la muerte espiritual. Estas son unas consecuencias que sufrimos por causa del pecado. Isaías 59:2, lo acabamos de leer.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, es Reina Valera, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando a veces entramos en pecado, se lo dice alguien que a lo mejor ha pasado, o más bien hemos pasado por eso anteriormente, y no quiere decir que ahorita estemos ya exentos y hay un aura y todo. No, siempre buscas no acercarte a la palabra de Dios, no acercarte a hermanos, pastores, hermanos que tú los ves que están batallando, pero están luchando de que no, es que me van a hacer ver mi error o mi pecado. Y tú dices, ¿sabes qué? El corazón del hombre no puede conocer el corazón del hombre, es Dios quien lo conoce. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado deja al ser humano, rompe comunión con Dios, y si rompe esa comunión, también con todo lo que tiene que ver con Él. Orar, leer, congregarse, y ponle tú, todo lo que tenga que ver con lo santo, lo puro, lo que es sin mancha, todo el pecado te quiere separar de todo eso. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Hemos pasado por eso, hermano. Hemos pasado. El pecado crea una barrera entre los seres humanos y Dios, pues Él es santo y justo, pero no nos deja nomás así como un Dios que es santo y justo y que no lo podemos alcanzar. Es que es la gracia de Cristo la que nos permite entrar ante su trono de la gracia. Es la misericordia y el amor de Jesús. Cuando desobedecemos, nos distanciamos de la comunión que Él anhela tener con nosotros. Esta separación no es solo física, social, sino espiritual. Va mucho más allá que eso, hermano. Y afecta nuestra conexión con la fuente de vida y paz. A veces entre nosotros también hay una esclavitud del mal. El pecado esclaviza. Oh, vaya que sí, hermano. Te esclaviza tanto que te inhibe de los consejos y te inhibe ver lo que la palabra, que es verdad, y que la palabra de Dios alumbra nuestros pies, nuestro caminar. ¿Sí o no? Es para eso. La palabra de Dios nos alumbra. Pero el pecado en esa esclavitud domina y ata personas en hábitos destructivos. Por eso es que hay muchos que dicen, yo estaba en la iglesia, y lo ves, está inundado en el alcohol, en los vicios, y peor viene a ser su estado. ¿Por qué? Es ahí donde entra la confusión. ¿Era salvo? ¿No era salvo? ¿Qué pasó? Bueno, entre muchos que podemos decir, no tengo el tiempo para poderlo decir ahorita con respecto a lo de la salvación, es que a lo mejor esta persona nunca se convenció de que hubo un Cristo Salvador, pero nunca lo aceptó como su Señor. ¿Va conmigo? Sí, qué bonito que el Salvador, me perdona y todo, pero yo darle mi vida, yo hacerlo Señor de mi vida, jamás. Si ni mi esposa me puede dominar, o mi esposo me puede dominar, que una persona que no vea, que no, ni fu ni fa, sí, su palabra, no, tiene muy bonitas cosas, no, supera la psicología, supera a Sigmund Freud, supera todo esto, a muchos personajes, a Platón y todo, no, perfecto, pero que sea Jesús mi Señor, no. Jesús le respondió en Juan 8:34, y Jesús dice esto: de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El pecado, hermano, tiene el poder de esclavizar, creando hábitos y patrones de comportamiento que alejan a la persona de Dios de nuestra vida. Quienes caen repetidamente en el pecado pueden volverse dependientes de adicciones, impulsos, pensamientos destructivos. Esta esclavitud nos limita a la libertad espiritual, debilita tu voluntad y impide tu crecimiento en la fe. La Biblia muestra que solo en Cristo encontramos la verdadera libertad, siendo liberados del dominio del pecado y capacitados para vivir con rectitud y en armonía con la voluntad de Dios. Otra de las cosas que causa el pecado, y esto es muy común, y hoy en día mucho más, conflicto con las personas. ¿Sí o no? Ayer me estaban comentando algo, y yo he visto estos videos acerca de un pastor que va caminando, y nos comentaba la hermana acerca de esto, que veía este video. Nos causa risa, pero hoy en día le digo, sí es cierto, o sea, y no es porque uno esté ya en este llamado que está sirviendo, sino lo hemos visto a lo largo de nuestros años como cristianos, de que va el pastor y agarra una ovejita, agarra vuelo la ovejita y le da con ganas al pastor.
y lo tumba y ¡pum! Allá va a caer el pastor. Pero no solamente esto, es que como vieron las otras ovejitas que le dio el pastor, se levanta otra ovejita y sale corriendo y lo remata al pastor. ¿Lo han visto o solamente yo? ¿No? Ahí luego se los paso. Y no eran cabras, eran ovejas, decía la hermana. Y le digo, sí es cierto, qué tremendo, ¿no? Pero después vemos entre las ovejas acerca de esto, ¿no? De que se agarran entre ellas, ¿no? Y se dan topezazos. Pero el pecado perjudica nuestra convivencia, hermano, y genera conflicto con lo demás. ¿Sí saben que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría? Porque Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el libro de los Proverbios es casi, creo yo, si no me equivoco ahorita en acordar, es uno de los libros que dice el propósito del libro, para dar sabiduría. Hermano, si quieres sabiduría para con tus jóvenes, con tu esposa, aviéntate Proverbios, no una vez, todo el año, que sea un propósito de año nuevo. Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que perdona el pecado, escuche bien, porque esto me llevó a recordar a Pedro, cuando Pedro dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque, que me falte, que le erre al blanco? Dice Proverbios, el que perdona el pecado busca afecto, el que lo divulga aleja al amigo. O sea, el chismoso. Pocas palabras, ¿no? El que perdona el pecado busca afecto y el que divulga aleja al amigo. El pecado afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Peleas, injusticias, mentiras y falta de amor surgen cuando preferimos el egoísmo a la obediencia a Dios. Esto conduce a conflictos familiares, rupturas de amistades y disunción entre personas. La Biblia muestra que el pecado daña la convivencia, pero no solamente la convivencia, sino la confianza entre las personas. Y que la reconciliación, el perdón, la práctica del amor divino son esenciales para restaurar estas relaciones. No, yo no le voy a pedir. Él fue el que me ofendió. Él tiene que venir, humillarse, quebrantarse y ponerse el mandil y pedirme perdón. ¿Y por qué no actúas tú? Se nos hace más fácil, ¿no? Pero ¿sabe por qué no actuamos? ¿Sí sabe la respuesta? Sí, va, por orgullo. Porque piensas que vas a hacerte menos. No, mi amado hermanos, no. Jesucristo nos demostró otro camino diferente. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y nos sirvió. ¿Qué es esto, hermanos? La Biblia nos enseña que podemos hacer frente a las consecuencias mediante el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no se trata solo de sentirse culpable, no, sino de cambiar de actitud. ¿De cambiar de qué? Actitud. Y buscar restaurar lo dañado. Si a lo mejor hubo algo que dije, yo trato de que cuando a lo mejor algo dije y si yo veo que la persona está como que me mira y no me mira, entre que me ve y no me ve, yo digo, bueno, aquí pasó algo. Y lo aplico. ¿Sabe dónde lo practico yo? En casa. Porque ¿quién más no puede conocer a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija de que algo dije mal, algo hice mal? Y tratamos de aclararlo. El perdón de Dios en Cristo, hermano, nos da la fuerza y la sabiduría para afrontar las consecuencias con justicia y amor. Romanos 14:12 dice así, al confesar nuestros errores y confiar en Dios. Y Romanos 14:12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. ¿Sí ve? Cómo cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas con nuestras relaciones y actitudes con los demás, viviendo con la conciencia tranquila, en paz y con la esperanza de un futuro libre de pecado, que nos cita esta palabra. La palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 12 al 13 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, que pues penetra hasta partir tu alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, pero discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. No solamente Él sabe lo que estás pensando, sino que la intención de que tu corazón está pronto a hacer algo. ¿Sabe qué, hermanos? Que hay veces muchas de las cosas que no entendemos, de que a veces Dios nos sabe una palabra y tú dices, no, esa palabra no era para mí, pero tú no sabes que esta palabra puede servirte para el día de mañana o en la semana. ¿Sí me explico? ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo dijo a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Se lo advirtió, sí o no? Se lo advirtió.
Y la palabra de Dios, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de Él, a quien tenemos que rendir cuentas. Romanos capítulo 2, versículo 7. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para que a todos aquellos que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos. Y aquí me interesa tanto esta parte, tanto, hermano, porque el judío era jactancioso de tener al Dios de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Hoy el cristianismo se jacta de tanta doctrina, de tanta buena doctrina, de que no es que, una eminencia escritural. Pero los judíos, vino Jesús y no le conocieron. ¿Me explico? Si alguien se siente ofendido, bueno, la palabra es la que nos llega, ¿no? Y sé que a lo mejor es algo duro. Y sé que no nos podemos jactar de que nosotros, escuche bien, yo tengo la verdad. Mi iglesia tiene la verdad. Mi doctrina es la verdad. ¿Y cómo sé eso? Yo sé que hay más iglesias, sé que hay más pastores que han sufrido el oprobio por predicar el evangelio. Y Dios honra a esos pastores. El problema es que tanta mezcolancia que hay ahorita, todo pareciera verdad. Nos jactamos de organizaciones, nos jactamos de tanta cosa, nos jactamos de ser judíos cristianos, vaya, casi. Y termina diciendo, pero también para los que no son, en cambio, habla gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno. En primer lugar, para los judíos, los vuelve a incluir. ¿Ve que hay judíos que hacían lo bueno? ¿No? Pero también para los que no lo son. Ahí entramos nosotros, los gentiles. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. De que me ponga un traje, hermano, de que me ponga un pin, o que seamos tal casa, tal organización, de que cantemos, de que ay bendito Dios, y ya hagamos un llamado a la oración, y que Señor doy diezmo de todo, y Señor yo ayuno 2-3 veces a la semana. ¿Y eso qué? Si no hay una vida, no se engañen, dice el Señor en Gálatas. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, hermano. El problema es que nosotros nos engañamos con toda esta ideología que hay en este mundo, que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Proverbios capítulo 2, versículo 9. Si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar, pero si eres arrogante, solo tú sufrirás las consecuencias. ¿Solo quién? Tú. Aún así, la Biblia muestra que a través de Jesús esta barrera puede superarse. Podemos pedirle perdón a Dios con verdadera sinceridad y no jactarnos en nuestra propia prudencia. Él en su misericordia nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Él nos perdona, hermanos. Él está presto para perdonar, limpiar nuestra culpa y restaurar nuestra vida. En Cristo recibimos una nueva oportunidad de caminar con Él. Él renueva nuestros corazones y fortalece nuestra relación con Él. Solo es por Él, por su gracia infinita y misericordia. Amén. Que hoy en día nos jactamos de tantas cosas. Que yo tengo acá, tengo conecte con el GOBE. ¿No? ¿Y eso qué? Lo que tenemos que estar seguros es de que nuestra comunión con Dios es para vida. ¿Cuál es la solución? Y ya mero termino. La solución y la victoria, hermanos, en cuanto es a nuestra confesión y perdón de nuestros pecados. Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Y lo siento para muchos aquellos que dicen, no, aquí te la pasan leyendo la Biblia. ¿Qué más leemos? Si solamente su palabra tiene vida eterna, ¿no? Que si no, para la otra le traigo media hora de chistes, como le dije la vez pasada, ¿no? Media hora de testimonio, 5 o 10 minutos de chistes y 5 minutos leyéndole un pasaje y nos vamos todos contentos, ¿no? Dice Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar y limpiar nuestros pecados. Amén. ¿Lo crees? Dios es fiel y justo para perdonarlos.
También en Jesucristo Él se manifestó para quitar los pecados del mundo, llevando los nuestros en la cruz para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Romanos capítulo 12, 21 dice: vencer el mal con el bien, no ser vencidos por el mal, sino vencerlo con buenas acciones. Romanos 6, 14 dice que bajo la gracia el pecado no tiene dominio, permitiéndonos vivir en santidad para Cristo. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Hay solución o no hay solución en cuanto al pecado? Claro que sí hay. Y ese se llama Jesús, la persona de Jesús. Tan pronto el hombre pecó, Dios ya tenía preparado algo y a alguien más bien: la redención y la salvación del ser humano. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos, díganlo, por cuanto todos pecaron. Pero no se quedó ahí Romanos 5:12. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y ese hombre es Jesucristo. El don, el regalo de Dios para con nosotros es su gracia, y está revelada a través de Jesús en la cruz del Calvario, pero no solamente ahí, sino de su resurrección. Solo necesitamos creer. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener la certeza de mi perdón y del perdón y esa vida eterna? Creer y aceptar el sacrificio de Jesús como válido para tu vida. Acepta a Jesús como tu Salvador, pero como tu Señor. Vive una vida que Dios te ha salvado, pero vive una vida rindiendo esa vida a un Señor y Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. Amén. Obedeciendo sus mandamientos, apegándote a la palabra. Él ya obtuvo la vida eterna para nosotros. Él y Él, no nosotros. Solo necesitamos apropiarnos de ese regalo, aceptarlo en nuestra vida, que Dios venga a ser mi Rey, mi Señor, de todo mi corazón y de todo mi ser. Cantamos ese canto viejito que dice: el Señor es mi Rey, pero no es, para muchos no es su todo. Romanos capítulo 10, y con este termino, hermanos. No sé si le pueden hablar a mi esposa o mi hermano ahí se encarga, ¿no? Ok, gracias. Sé que es una parte fuerte, hermano, hablar del pecado, pero ¿cómo podemos seguir amando algo que nos separaba de Dios y que el pecado, Jesucristo nunca pecó? ¿Cómo podemos seguir amando algo en la cual Él aborrecía? Es incongruente, ¿o no? Ahora amamos la justicia que antes nosotros, a través del pecado, éramos condenados. Amamos la justicia de Dios. Amén, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y es lo que yo quiero que se lleve en su corazón. ¿Qué es lo que predicamos aquí? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Predicar la palabra, no pensamientos, sino la palabra de Dios que sea predicada, que nos lleva a ver nuestra necesidad de Dios todos los días. No de que me hagan sentir bonito con ciertos cantos, de que me hagan sentir bonito con la palabra, de que Dios te ama, Dios esto, y Dios ve en ti un campeón. Lo famoso, ¿no? Saca el campeón que llevas dentro. Si lo saco y es Cristo, me muero. Porque Él es el digno de honor y gloria por los siglos de los siglos. Esta es la palabra de fe que predicamos, mi amado hermano, que si tú hoy confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no el Salvador. Hello, viene Navidad, celebramos al Salvador, está bien. Bueno, el mundo lo sé. Hermano, no voy a caer en esto. Sé que vamos a hablar acerca de esto de la Navidad, de que es pecado que celebre sanidad, por el amor de Dios. Bueno, ¿sabían que la corbata tiene un símbolo pagano? Hello. Es más, ¿cuántos traen apples aquí para soltarle una buena a los de los Apple? No, seguimos, ¿verdad? No, para no meternos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice Romanos? Serás salvo. Ponte de pie. Y mira, hermano, si usted está pensando en su lugar de que eso lo dijo por mí,
Pues usted vino hoy aquí, ¿no? Hello. No, es que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Sabe por qué? Porque esto primero tocó mi vida. En cómo yo me llevo con usted, en cómo yo puedo decirle perdone mi ofensa, hermano. ¿Sabe por qué? La Biblia me enseña algo muy especial y me dice: si tú traes tu ofrenda al altar, pero tienes algo con tu hermano, ¿sí ve cómo lo hace con tu prójimo? Con la persona que está a tu lado, en tu familia. Dice: deja tu ofrenda ahí en tu lugar y ve y arréglate con tu hermano. Pídele perdón. No, pero pues él fue el que me ofendió. Ve y arréglate. Porque en cuanto esté con nosotros, tenemos que estar bien con todos los demás. Y hay algunos que podemos decir: no, yo por eso no doy ofrenda, yo por eso no apoyo a la iglesia, porque es que tu corazón está, uy, hermano. Y ya mejor paro, ¿no? Porque si no me puedo seguir predicando otras 2 horas y no tengo tanto la fe de Pablo para, si alguien se cae de la silla, pues no sé si se pueda levantar. Esta es la palabra de fe que predicamos. Predicamos a Cristo. No predicamos una organización, no predicamos un hombre, no predicamos un hombre común y corriente, no predicamos un partido político. Predicamos esta fe, la palabra de Dios, a Cristo. Y crucificado. Y no solo crucificado, porque la esperanza es de que Él murió, resucitó y Él pronto vendrá. Esa es la palabra de fe que predicamos. Mantente en Cristo. Que aunque haya movimientos aquí, si hay poder de Dios allá y tú eres de lo que te encanta el poder, dale, pero déjate llevar por el poder de Dios. Déjate llevar por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, iglesia, te pido un momento que tú hables con Dios. Confiésale tu pecado, confiésale eso que tanto cargas en tu corazón. No dejes que el enemigo sea el acusador de tu vida. No dejes que el enemigo venga a ser ese abogado, porque ya tenemos un abogado enfrente del Padre. Este es Cristo. Él ha perdonado tus pecados. Él ha dicho: lo que el mundo, sí habrá consecuencias, lógico, sí habrá. Y las vas a afrontar no por tu fuerza, no por tus buenos estudios o tu retórica o tu buen hablar o tu simpatía. No. Es por mi gracia. Es por mi gracia que estamos pagando algunas consecuencias del maltrato de nuestro propio cuerpo. Dios nos sostiene hoy por su gracia, porque Él quiere seguir usándonos. Él quiere que seamos luz y sal en este mundo. Por eso el mundo no nos va a conocer, porque ahora no traemos simplemente una vestimenta común y corriente, sino que Él nos ha vestido con su Espíritu Santo, nos ha vestido con su gracia, con su amor y misericordia, para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Si traes una ofrenda al altar, si traes tu ofrenda al altar de cantos, si traes tu ofrenda al altar, cualquier ofrenda que tú traigas al altar, si antes no estás bien con tu hermano o con tu hermana o con un familiar, no permitas que ese pecado o que esa actitud intervenga en tu relación con Dios, intervenga en nuestra comunión con el Padre, para que Él siga bendiciendo y siga abriendo las ventanas de los cielos a nuestra vida. Iglesia, por favor, no lo tomes en el ámbito materialista. No lo tomes en este nuevo año en que lo material, si voy y perdono, lo material llegará. No, en lo espiritual, paz, amor, gozo, bondad, benignidad, esos frutos que sean en tu vida. El amar, habitar los hermanos juntos, el amar a Dios por sobre todas las cosas. Padre, en tu nombre en esta tarde te damos gracias. Ahí donde estás en tu lugar, yo te pido de todo corazón que confieses tu pecado y no solamente en estas fechas celebres a un Salvador, sino que sea el Señor de nuestra vida, que Él sea el Señor de tu vida. Y dile: heme aquí, Padre. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile: heme aquí, me humillo delante de tu presencia.
Padre, sé que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú eres mi castillo, tú eres mi roca, tú eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Si he pecado, Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mi egoísmo, perdona, Señor, mi altanería, perdona, Señor, Padre, mi orgullo. Pero yo quiero agradarte solo a ti y por ti, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador y mi Señor, el Rey de todas las cosas. Y la iglesia dice, ¿puedo darle una ofrenda de palmas al Señor? Gracias, Señor. A Dios sea la gloria, la honra, hermanos, por los siglos de los siglos. Estamos despedidos en esta tarde. Creo que los anuncios ya se dieron este miércoles a las 7:45 y pronto se viene lo que es más anuncios con respecto a la noche de Navidad. Hermano, perseveremos en la fe. Amén. Dios les bendiga, pueden saludarse. Estamos despedidos. Pasen muy buenas tardes.